Hola a todos, soy Zetadolf con la segunda parte sobre qué hubiera pasado si Daishinkan era el ángel del universo 7. Si no has visto la parte anterior te recomiendo que vayas a hacerlo y luego regreses a esta, al igual que ver mis demás videos por si te gusta este contenido. Y le doy un saludo y agradecimiento a Lower Jack por una donación que me hizo en uno de mis estrenos anteriores. Recuerden que si quieren ser saludados también pueden estar pendientes en un estreno o en una posible transmisión que vaya a hacer y dejen una donación en el super chat o mandarme algunos dibujos sobre mis teorías para aportar en contenido visual. Y bueno, comencemos. Ahora que recuerdo, el dios de la destrucción hizo mención que estuvo donde el hijo del rey Vegeta antes de visitarnos, como olvidé preguntarle ciertas cosas. En fin, ahora sí llegaremos a la Tierra a vengarnos por todo esto. ¿Estás preparado, Broly? Por supuesto, este Saiyajin me ayudará más fácil a vengarme en caso de que yo no pueda contra Goku. No saben quién destruyó su planeta, pero mejor que no lo sepan. Ahora sí me las pagarás, Goku. Yako llegaría a la corporación Cápsula para avisarle a Bulma que Freezer con su ejército llegarían dentro de una hora, donde ella se pondría en contacto con Daishinkan y Bills para que los traigan. El ángel, habiendo recibido el mensaje, terminaría con Goku y Vegeta, contándoles sobre el mensaje de Bulma, así teletransportándose a la Tierra para probar el pastel de fresas, y los Saiyajin prepararse para la batalla y demostrar su resultado. Donde pasada la hora, Goku y Vegeta se harían presentes a excepción de Bills y Daishinkan, que decidirían seguir comiendo e ir un poco más tarde a supervisar la situación. También habrían aparecido Gohan, Krillin, Rochi, Piccolo, Tenshinhan y Yako para encargarse de los demás soldados. Pero sorpresivamente, verían que Freezer se encuentra en compañía de un par de Saiyajin, cosa a la que Goku recordaría haber pasado por alto de que Bills antes de casi destruir la Tierra, estaba hablando sobre visitar al otro Saiyajin. Oh vaya, así que estaban preparados. Absolutamente. ¿Y quiénes son los que te acompañan? Ellos son Broly y Paragas, quienes fueron desterrados en un planeta inhóspito gracias al padre de Vegeta, así que ellos, al igual que yo, tenemos una misma misión, con la de vengarnos con ustedes dos. Freezer pasaría a su forma dorada ya mejor controlada, mientras que Broly se transforma en Super Saiyajin, donde Goku y Vegeta se transformarían en Super Saiyajin Dios para poner a prueba a sus oponentes, a los cuales empezarían a manejar desde un principio gracias a las habilidades aprendidas con Daishinkan, como entre ellas algo parecido al Tokitobachi, para detener el tiempo por menos de un segundo. Así, a pesar de en su fase Dios no estar tan cerca del poder de ambos guerreros, los tendrían controlados. Por otro lado, Gohan y Piccolo, siendo los más fuertes, estarían enfrentándose a unas versiones más poderosas de Tagoma y Shisami, donde Gohan, al no haber entrenado, solo llegaría al Super Saiyajin. Piccolo sería derribado, mientras que Gohan, bastante desgastado, elevaría su poder más allá de sus límites, sobrepasando nuevamente a la barrera del Super Saiyajin 2 y llegando al estado místico, con el cual le pondría fin a los dos, expectando la batalla entre Goku contra Freezer y Vegeta contra Broly. El par de Saiyajin decidirían pasar al Super Saiyajin Blue, donde Freezer, sin ser tan piadoso como cuando estaba jugando de momento, iría más en serio contra Goku. Broly estaría volviéndose un poco más amenazante para Vegeta, donde por lados independientes, Goku y Vegeta tendrían que pelear contra Freezer juntos, pero interviniendo Broly sería casi imposible. Sus oponentes no los dejarían unirse y seguirían en su lucha, donde Goku utilizaría el Kaioken aumentado a 10 veces para encargarse del tirano, así dándole una paliza y arrojándole un Kamehameha, donde con la teletransportación aparece junto a Vegeta para ayudarlo a desafiar a Broly. Pero para los dos se volvería complicado, donde Goku diría que tal vez tengan que fusionarse para aquello. Vegeta se niega de momento ante la petición, e incrementa mucho más su poder hasta alcanzar el Super Saiyajin Blue Evolution. Goku notaría que Vegeta ha alcanzado un poder competente con el de su Kaioken, y recordaría las palabras de Daishinkan durante sus entrenamientos sobre permitir que su cuerpo actúe en lugar de su mente, decidiendo relajarse y dejarla en blanco. Tras un relajo y paciencia total, entraría en el Ultra Instinto modo señal, apareciéndose junto a Vegeta a pelear contra Broly. El legendario Saiyajin recibiría unos buenos golpes, quien eleva su poder al Super Saiyajin legendario con su cabello verdoso y causando que Goku por sorpresa pierda el Ultra Instinto, recibiendo uno de sus ataques de ki a los que estaría poniendo resistencia.
Vegeta, tras ver que Kakaroto obtuvo de momento el Ultra Instinto y lo perdió, se distraería y también recibiría paliza del Saiyajin. Posteriormente Golden Freezer reaparece y se pone al lado de Broly para decirle que mejor se unan para acabar con todo de una vez. Por lo que Goku y Vegeta, ya levantados, el príncipe le dice a su compañero que mejor se fusionen para acabarlos. Goku entonces procede y hacen los pasos para dar nacimiento a Gogeta, quien de inmediato se transforma en Super Saiyajin Blue, enfrentándose a los dos oponentes y dejándolos en humillación. Donde, sin perder el tiempo sabiendo que duró poco tiempo contra Bills, hace un castigador de almas que arrojaría en contra de Broly. Pero el Saiyajin, tras recibirlo, no se vería impactado, haciéndole notar a Gogeta que en realidad es un buen sujeto, por lo que decide arrojar un Big Bang Kamehameha hacia Freezer, el cual sucumbiría ante la técnica. Mientras Gogeta decide enfocar gran parte de su ki en una mano para teletransportarse detrás de Broly y golpear su nuca para destransformarlo y derribarlo. Goku y Vegeta se separan, donde Daishinkan y Bills aparecen aplaudiéndolos por su resultado, donde Paragas molesto diría que van a pagar por lo que le hicieron a Broly. Pero Vegeta, con una mirada seria, diría que más bien él debe sentir la culpa, aliándose con el sujeto que destruyó el planeta en el que vivían y juzgarlo a él por las acciones que alguna vez hizo su padre. Broly despertaría preguntándose lo que pasó, recibiendo una corta explicación y sobre lo que hizo Freezer, donde el Saiyajin terminaría redimiéndose, mientras que Paragas a la fuerza tendría que adaptarse a la nueva vida, tras notar que ahora el mundo es distinto. Bulma construiría una casa cápsula para Broly y Paragas para que puedan vivir en la Tierra, pero Broly también se motivaría a entrenar con Daishinkan tras notar que Goku y Vegeta fueron entrenados por él y obtuvieron dichos poderes competentes. Tiempo adelante, Broly se sumaría al entrenamiento junto a Goku y Vegeta con Daishinkan, así Goku tratando de mejorar su Ultra Instinto teniendo algunos enfrentamientos contra Bills, quien ya lo maneja por experiencia. Si te está gustando este video, te sugiero a que te suscribas al canal, porque más de la mitad de los que ven mis videos no están suscritos y entonces ven mis videos pero no dejan la suscripción. Y también activar la campana para que te avise la notificación. Y continuemos. Mientras que Vegeta, sin importarle si se trate de esa habilidad, se enfocaría en mejorar el control del Super Saiyajin Blue Evolution, y Broly del legendario. Pasando varios meses, habrían llegado Champa y Vados para hacer una competencia de comida con Bills, donde ya presentados como el hermano gemelo de Bills y Hakaisin del universo 6, como su ángel, una de las hijas de Daishinkan, probarían el ramen, quedando sorprendidos ante la delicia de aquel. Tras saber que viene del planeta Tierra, Vados localizaría la Tierra del universo 6, la cual había perecido por una guerra sin sentido que se desarrolló. Por lo que Champa decidiría hablar de las super esferas que ha estado recolectando, y que le faltaba solo una, y que si al gran padre no le incomoda la propuesta, espera desafiar ambos universos con 5 guerreros. Donde si gana el universo 6, pedirían trasladar la Tierra del universo 7 al 6, y si gana el 7, tendrán que encontrar la última super esfera por su cuenta. Goku haría que se acepte la propuesta, así marchándose los seres del universo 6, mientras que Daishinkan llevaría a su Hakaisin y los otros Saiyajin a la Tierra para también hablarle a Bulma del asunto. Así durante la noche Bulma construiría un super radar, pero no conseguiría rastrear las super esferas, optando por contactar a su hermana para que llame a Yako y ver si puede localizar el centro del universo. Yako al llegar no sabría dónde se encuentra, pero la llevaría con el sabio Zuno para ver si puede encontrarlo. Tras llegar, Yako obtendría la respuesta de las medidas de Bulma, y posteriormente Bulma desperdiciaría 2 preguntas, llegando a obtener la del origen de las super esferas, dándose cuenta de que Champa estuvo involucrado en la búsqueda. Así regresando a la Tierra y explicando lo respondido, donde Goku reclutaría a Piccolo y Majin Buu para participar en el torneo. En los siguientes días no usarían la habitación del tiempo, puesto a que entrenando con Daishinkan era más efectivo acercarse a un límite, por lo que se relajarían para ver hasta dónde pueden llegar los oponentes del otro universo. En un abrir y cerrar de ojos llegaría el día indicado, donde Daishinkan se teletransporta con todos al planeta sin nombre y empieza el examen de inteligencia, el cual Majin Buu reprobaría y sería descartado. Goku propondría turnarse con cada oponente como lo hacen en el torneo de la Tierra para no dejar atrás a ninguno, apuntándose primero Goku contra Gotamo, al cual expulsaría sin dificultad. Posteriormente se enfrentaría Broly contra Frost, al cual llevaría a convertirse en su forma final, dejando en humillación al demonio del frío, quien al verse sucumbido ante el legendario Saiyajin, le da un golpe con su aguja. Broly se sentiría extraño, pero antes
agarra a Frost y lo lanza fuera del ring, quedando como ganador, pero empezando a desgastarse. Donde Jaco sin dudar diría que el sujeto trae un arma, así siendo revisado y dejando en vergüenza a Ciampa. Posteriormente se enfrentarían Piccolo contra Vegeta, donde el hombre de metal se volvería una gran amenaza para el Nametiano por su enorme calor y peso, provocando el desgaste del Nametiano tras intentar golpearlo o empujarlo con su Macanco Sato. En uno de sus intentos usando la granada infernal le diría que espera a que este ataque acabe con la chatarra, donde Vegeta sería herido emocionalmente y los ataques de Piccolo empezarían a dar contra él, causando que se caiga y salga llorando de la plataforma. En el siguiente se enfrentarían los Saiyajin Vegeta y Kiabe, llevándose a cabo como en la historia original, donde Vegeta en Super Saiyajin lograría que Kiabe se transforme en Super Saiyajin, pero aún así Vegeta sería imparable y lo derrotaría. Goku tendría el turno pendiente por la descalificación de Majin Buu, pero Vegeta a lo lejos le preguntaría si le deja enfrentarse al otro oponente. A lo que Goku estaría de acuerdo, donde entraría Hit a la plataforma y le exigiría a Vegeta rendirse, quien negaría la petición debido a que ha estado esperando enfrentarse un oponente de verdad. Hit le diría que le advirtió, y lo empezaría a atacar, donde Vegeta ya se percataría de la habilidad de Hit, y pasa al Super Saiyajin Dios para esquivarlo más fácilmente y contraatacarlo, diciéndole que se trata del salto en el tiempo, impactando a Hit tras el descubrimiento, donde Vegeta le diría que a diferencia de ellos, tienen al ángel que Vados ni siquiera podría enfrentar. ¿Con qué ángel? Pues ahora que me entero del dato, jamás fui entrenado por la mía, pero me sorprende que menciones eso sobre el tuyo. Bueno, no estaré con juegos e iré en serio. Hit eleva su poder al máximo y su Tokitobachi se iría incrementando de a poco, entreteniendo a Vegeta durante el transcurso, llegando a aumentarlo a 0,5 segundos e intentando darle en sus zonas vitales, pero Vegeta crearía pequeños escudos con su aura para evadir esos golpes y lo aleja con una patada. Bueno, parece que no puedes usar todos tus poderes debido a las reglas, pero tengo más poder que este, a ver si te atreves a usarlas un poco, ya que aunque fuera así, dudo en que pueda acabar conmigo. Vegeta se convierte en Super Saiyajin Blue, extendiendo la batalla contra los dos, pero sin confiarse más, lo arroja con un ataque Big Bang de la plataforma, quedándose el universo 7 con la victoria. Así en lo posterior aparece el rey de todo Zeno-sama, quien vio parte del torneo llevado a cabo, diciendo que estuvo divertido y que tiene como idea a futuro enfrentar a los 12 universos en otro torneo. Goku con su típica actitud iría a saludarlo, donde Daishinkan estaría pensando en paralizarlo con alguna técnica, pero Zeno le daría la mano, sorprendiendo a todos los presentes por la hazaña, así terminando por marcharse de regreso a su palacio. Mientras que Daishinkan le haría el favor al universo 6 de regresarlos a donde pertenecen, y Bulma rastrearía la última superesfera en el planeta sin nombre, donde Daishinkan la libera y llama a Super Shenlong, pidiendo a petición de Bills el restaurar la Tierra del universo 6, terminando por marcharse todos a donde pertenecen. Y bueno, hasta aquí queda la segunda parte de la teoría. No esperé continuarla tan pronto, pero me estaba sintiendo tan inspirado y por el apoyo que vi que decidí traerla lo más pronto. Así que bueno, dejen su inolvidable like y suscripción al canal y obviamente activar la campana para que estén pendientes a otros videos o cuando esté por subir la siguiente parte. Sin más que decir, hasta la siguiente.